¿cómo están? Bienvenidos a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos. Alerta por un inusual brote de meningitis. En junio pasado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales envió a todos los directores de servicios de salud una alerta epidemiológica por el aumento estacional en los meses de invierno. Si bien se ha intensificado la vigilancia y vacunación en recintos públicos y privados, los casos han superado las cifras esperadas para este año. ¿A qué se debe esto y por qué estar atentos? La respuesta la entregan los especialistas. La meningitis es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, grave, de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, y las más graves son las generadas por bacterias. Y dentro de los agentes bacterianos, los más relevantes son el meningococo, el neumococo, Haemophilus influenza y también el Streptococcus agalactiae. Es una enfermedad, como reitero, grave. No es que se generen muchos casos durante un año, pero la gran preocupación se centra en la alta letalidad. ¿Qué significa alta letalidad? Que generalmente está por sobre el 10%. Incluso puede llegar a ser hasta un 30% de letalidad. Fundamentalmente, lo primero es que se conozca esta enfermedad, que se haga el diagnóstico lo más oportunamente posible, porque en el transcurso de un día el problema se puede agravar en forma muy relevante, sobre todo en los lactantes, y incluso poder llegar a la muerte a veces en 24 horas. En lo que va de este año se reportan 43 casos confirmados de meningitis, acercándose a los 65 que hubo en todo el año pasado. Por esto mismo, el Ministerio de Salud emitió una alerta. Para abordar este tema ya estamos con el doctor Raúl Quintanilla, jefe de la Unidad de Infectología de Adultos del Hospital Clínico San Borja Riarán. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. Muchas gracias por estar acá en Vida y Salud. Doctor, ¿qué es la meningitis y por qué se levantó esta alerta sanitaria? Bueno, la meningitis es una infección grave que afecta al sistema nervioso central. Específicamente una membrana que cubre el cerebro, cubre en el fondo una parte específica del sistema nervioso central que se llama meninge. Esta membrana al inflamarse se llama meningitis. Es una infección, como decía, grave. Se asocia a mortalidad, puede llegar hasta un 15% de mortalidad si uno no hace el diagnóstico en forma oportuna. Y otra cosa importante es que a pesar que uno haga el diagnóstico adecuado, hay un porcentaje que puede llegar hasta el 15% de secuelas neurológicas, que pueden ser motoras, pueden ser del tipo cognitivo y algo muy característico que es de la audición. Hay niños que superan la gravedad y quedan con algún tipo de problemas para escuchar. ¿Y hay distintos tipos, doctor? Sí, la meningitis puede ser producido por distintos agentes, pueden ser por virus, por bacterias, por hongos, pero las que tienen más importancia epidemiológica por la gravedad y por frecuencia son las bacterianas. Y en ese contexto, a mediados de junio de este año, se levantó una alerta epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que se dio la instrucción a todos los centros de salud, a propósito del aumento de número de casos, como usted mencionaba, en relación a los años anteriores, que estuvieran atentos, alertas, que no se pasara ningún caso y que estuvieran muy precisos en el diagnóstico para iniciar el tratamiento en forma adecuada. Doctor, ¿y a quiénes afecta principalmente esto? Si bien puede afectar a cualquier edad, la población más susceptible son los menores de un año y va disminuyendo en adolescentes, en escolares, pero puede ser afectada desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. ¿Y los casos más graves son en las guaguitas entonces? Los casos mayores, de mayor edad son los casos menores, de menor edad, porque ellos son los que son más susceptibles, sobre todo en un sistema nervioso central que está en desarrollo. Ya, o sea, por ejemplo, si es que les afecta la audición a un menor de un año, puede ser más severo que quizás a uno de 10 años. Principalmente porque están en el desarrollo del sistema nervioso central, por lo tanto tienen más probabilidad de quedar con alguna secuela importante y si bien tienen más plasticidad para recuperarse, el adulto mayor ya tiene su sistema auditivo formado, por lo tanto las secuelas pudiera ser un poco menos. Ya, ¿y qué daños puede causar, por ejemplo, en los niños? Usted hablaba de daño cognitivo, daño motor, ¿cómo lo pueden evidenciar en caso de que les dé esto? Esto es un cuadro grave que requiere siempre manejo hospitalizado y la hospitalización puede ser
o debería ser siempre un centro que tenga unidad intensiva. Siempre tienen que haber unidad intensiva porque uno no sabe cómo evolucionar. Se inicia el tratamiento antibiótico y el paciente puede superar, ¿cierto?, la parte más grave, que es la mortalidad, pero pueden quedar con secuelas. ¿En qué sentido? Mover alguna parte del cuerpo, algún problema del desarrollo cognitivo y, como les contaba, también de la audición. Ya. ¿Y a qué síntomas hay que estar alertas entonces si es que se levantó esto? Ya. Aquí hay que ser muy claro porque los síntomas son algunos relativamente comunes. El principal es fiebre. Y uno dice, en invierno todos tenemos fiebre, pero es fiebre que tiene algunas características. Por ejemplo, fiebre muy alta, que no cede con el paracetamol, con el ibuprofeno que nosotros estamos acostumbrados, y es una fiebre que no tiene una causa evidente. Si yo tengo fiebre, síntomas respiratorios, yo digo, es una neumonía. Claro. Si yo tengo fiebre, síntomas para orinar, es una infección urinaria. Pero esto es fiebre sin causa. Y se van asociando algunas cosas que son características. En las personas mayores, niños y adultos, un dolor de cabeza muy intenso, que no cede con los medicamentos habituales o que limita su actividad diaria. Ya. En los niños más pequeños o los adultos mayores no manifiestan dolor de cabeza, pero tienen un equivalente que es irritabilidad. Muy mañosos, lloran por todo, no comen, se ven muy enfermos. Y a cuadros más, en el fondo, más graves, hay compromiso de conciencia severo, que es no despiertan, no parecen que están durmiendo y no despiertan con nada. Y para una meningitis en especial, que es la de la alerta epidemiológica que se mencionó, que es por meningococo, aparecen unas lesiones, unas manchas en la piel, que también son muy características y que si uno suma fiebre, irritabilidad y estas manchas, uno tiene la obligación de consultar en forma inmediata y precoz. Pero manchas como, por ejemplo, tipo alergia, algo rojo. Son unas manchas características que se llaman petequias, que son pequeñitas, son bien individualizadas, o sea, uno puede contarlas como si fueran lunares, pero son de un color rojo oscuro y levemente levantadas que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo. Ya, ¿y esto avanza rápido, doctor? ¿Estos síntomas pueden, de 1 hora, 3 horas, los niños pueden empeorar? En el transcurso de 24 horas puede tener un desenlace fatal dependiendo del tipo de meningitis. Entonces, en general, uno está acostumbrado que si un bebé o un niño tiene fiebre un par de horas, no se preocupa, pero si pasa un día, 12 horas, y dependiendo de la gravedad, porque si tiene fiebre y convulsiona, por ejemplo, uno consulta de inmediato. Pero la clave es fiebre y que uno no pueda explicarlo por alguna infección evidente. Entonces, sospecha, y si uno suma todo lo que hemos conversado, uno tiene que consultar servicio de urgencia porque puede evolucionar muy rápido. Ya, o sea, inmediatamente acudir al servicio de urgencia en esto. Con esas características, claro. Porque fiebre en invierno consultarían todos. Claro. Sí, es común. Doctor, ¿cómo se transmite esto? Esta es una infección que, al igual que muchas otras infecciones respiratorias, se transmite por un mecanismo que se llama gotitas, que son pequeñas partículas líquidas que salen a través de la nariz o la boca cuando uno se ríe, cuando uno grita, cuando uno llora, sobre todo los niños, y que pueden volar hasta 1,5 metros. Ya. Es una clave muy importante porque no es de tan fácil diseminación como por el aire. Entonces ahí clasificamos a las personas en contactos estrechos, que son personas que han compartido la casa, o sea, viven o duermen con la persona, o han estado más de 5 horas en un lugar cerrado, por ejemplo, un bus, un metro, ¿cierto?, en una misma sala de clase, en un regimiento, ¿cierto?, en una cárcel, que han tenido ese contacto, se consideran que están en riesgo de contagiarse. La Seremi los visita, los individualiza y le dice: usted tiene que recibir este medicamento, que es un antibiótico que se llama profilaxis y que con una sola dosis lo puede proteger en forma importante de contagiarse. Ya, o sea, también en el caso de una mamá y su guaguita lactante, por ejemplo. Exactamente, ya. O los compañeros del colegio, pero exclusivamente del curso, ya. No del colegio, ya. Porque serían 500 alumnos versus 45 o 30 que son los que comparten 5 horas en la sala de clase. Pero ¿cómo prevenimos? Eso igual es importante, ¿no? Primero, lo que ya estamos acostumbrados, ya que aprendimos con el famoso COVID, ¿cierto? Lavado de manos, ¿cierto? Protegerse cuando uno estornuda, tose, cubriéndose con el dorso del brazo, ventilar los lugares. Y además, siempre respetar el Programa Nacional de Vacunación. Las vacunas siguen salvando vidas, es uno de los elementos más importantes de prevención. Y en Chile tenemos 2 vacunas. Una que se pone a los 2 y a los 4 meses, que protege contra una cepa específica de meningitis,
que es la meningitis meningocócica B, Ya. y además tenemos un refuerzo de vacuna al año de vida que protege contra 4 cepas de meningitis. Por lo tanto, la población más susceptible que conversamos, que es de menos de un año, tiene doble refuerzo. Además, si hay una persona adulta que tiene algún problema de defensa, pacientes con cáncer, pacientes que viven con VIH, también pueden acceder a través de un formulario especial que tienen que consultar al médico, y el vacunatorio también les entrega la vacuna de meningitis. Por lo tanto, Ya. tenemos alternativas para protegernos. Perfecto, para ir cerrando, ¿qué tratamientos hay? Ya, primero, esta enfermedad grave, infección grave, se maneja en forma hospitalizada. Como les contaba, se hospitaliza, se tiene que sospechar inmediatamente en el servicio de urgencia y se hace un examen específico que se llama punción lumbar, que se saca una muestra del líquido que envuelve el cerebro y yo lo analizo. Y actualmente, en 1 hora, podemos decir si tiene o no tiene meningitis. Ya. Si tiene meningitis, manejo hospitalizado, y mientras se tiene el resultado definitivo, uno tiene esquema de tratamiento para todas las meningitis bacterianas y se inician inmediato. La mortalidad, las secuelas disminuye si yo empiezo el tratamiento antes de la hora del diagnóstico. Si pasa 1 hora, el tiempo es cerebro, por lo tanto, mientras más tiempo pase, más problemas neurológicos. Y el tratamiento va entre 7, 14, dependiendo de la gente, días de tratamiento antibiótico, y no necesita ningún tratamiento después para la casa. Ya, o sea, lo importante es consultar a tiempo si es Exactamente. que están todos estos síntomas que usted mencionó. El doctor Raúl Quintanilla, jefe de la unidad de infectología adulto del Hospital Clínico San Borja Herrera. Muchas gracias por haber De estado nada, con nosotros acá. encantado. Bueno, y nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos acá en Vida y Salud. Dentro de este envase hay puro yogurt, puro origen, pura tradición, una pura preparación. Dentro de este envase hay puro yogurt, porque está hecho con el mínimo de ingredientes. Yogurt origen natural y los sabores vainilla, frutilla y el nuevo chirimoya. Yogurt origen Colón. Ahora también en formato bolsa, con toda la magia del sur. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Me das la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softies. Todos decimos que nos encanta cambiar, pero la verdad es que el cambio nos cuesta. El cambio nos da lata, nos saca de nuestra zona de confort, pero cuando nos atrevemos, suceden cosas buenas. Encuentras oportunidades, aprendes del desafío. En Yapo nos animamos a cambiar y estamos transformando nuestra tecnología para brindarte una nueva plataforma, más eficiente, más estable, más confiable. El 1 de julio estrenamos un nuevo portal y queremos que seas parte de esta transformación. Nos vemos en el nuevo Yapo. En Yapo estrenamos nuevo portal, más eficiente, estable y confiable. Entra y encuentra miles de oportunidades para comprar y vender a lo largo de Chile. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Me das la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softies. Llegó el Black Week de Mercado Libre. Y estoy listo para repartir, porque nadie tiene mejores descuentos. Todo eso que quieras con hasta 50% off y 12 cuotas sin Y interés. te llega con el envío más rápido de Chile. Mercado Libre. Compra la app. Mercado Libre. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Me das la Nova?
Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softis. Todos decimos que nos encanta cambiar, pero la verdad es que el cambio nos cuesta. El cambio nos da lata, nos saca de nuestra zona de confort, pero cuando nos atrevemos, suceden cosas buenas. Encuentras oportunidades, aprendes del desafío. En Yapo nos animamos a cambiar y estamos transformando nuestra tecnología para brindarte una nueva plataforma, más eficiente, más estable, más confiable. El 1 de julio estrenamos un nuevo portal y queremos que seas parte de esta transformación. Nos vemos en el nuevo Yapo. Yapo.cl. En Yapo estrenamos nuevo portal, más eficiente, estable y confiable. Entra y encuentra miles de oportunidades para comprar y vender a lo largo de Chile. Ya estamos de vuelta con más vida y salud. El gasto en salud de los hogares chilenos es uno de los más altos de la OCDE, empujado principalmente por los medicamentos. Un estudio del BID señala que la compra de remedios bioequivalentes permitiría un ahorro para las familias chilenas de poco más de un 10% en este ítem. Mire. La compra de remedios ocupa casi la mitad de los gastos en salud de los hogares en Chile. Son caros, pero hay alternativas, como lo ha comprobado Pilar. Tengo que tomarme una pastillita que vale como 39.000 pesos, que es para la tiroides, pero la consigo más barata. Ella compra el remedio bioequivalente. Así, esta inspectora escolar jubilada que vive en Las Rejas logra ahorrar mes a mes. Ahí eso vale más barato ese que yo compro, ese 20 y tanto. Por lo menos se ahorra la mitad, un 50% cada mes, pues más o menos. Más o menos, un 40, 30%, sí. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo determinó que el consumo de genéricos bioequivalentes permitiría a las familias un ahorro de 10% anual en medicamentos. Los medicamentos bioequivalentes son medicamentos genéricos que han demostrado la misma eficacia con respecto a los medicamentos innovadores. Siempre son más baratos que los medicamentos innovadores. Política pública que cumple 15 años en el país. Según la Asociación de Laboratorios, hay unos 4.000 medicamentos bioequivalentes de cerca de 8.000 fármacos disponibles en total. Lo que se quiso lograr es acceso a medicamentos que demostraran la equivalencia con el innovador a un mucho menor precio. Remedios seguros a costos más convenientes se encuentran en las farmacias con este logo que permite identificarlos y exigirlos al vendedor. Que vienen como en una cajita amarilla, parece. A veces le hacen promociones que es para allá el más barato. Muestran la cajita, la otra, y después muestran la otra cajita que vale, pongamos, una cuesta 10 y la otra cuesta 5. Jorge es de Chimbarongo y viene a Santiago a hacer algunas compras. Enterado de que puede ahorrar, también pasó por un remedio para su hijo. Ahora a lo mejor vamos a pasar a comprar algo para todos, para que está medio destruido con la garganta, así que vamos a pasar a comprar a la farmacia. En promedio, un medicamento genérico bioequivalente es 6 veces más barato que uno de marca. Con toda la información hay que pedirlo en la farmacia para ahorrar, como ya lo hace Pilar y desde ahora Jorge. Y tras la declaración de emergencia internacional por viruela del mono, Chile se sumó a las recomendaciones de la OMS en la implementación de medidas sanitarias. ¿Cuáles son? En la siguiente nota se lo contamos. La situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Alerta mundial por el brote de viruela del mono en República del Congo y otros países africanos. Con más de 15.000 casos y cerca de 500 muertes este año, la Organización Mundial de la Salud advierte al mundo la necesidad de tomar medidas. ¿Ha escuchado sobre la viruela del mono y esta emergencia que decretó la OMS? Sí, pero no la conozco. No, sinceramente no. Ni miro las noticias. Tengo entendido que el Servicio de Salud ya está al tanto de esto y está tomando las medidas correspondientes. Mpox o viruela del mono es una enfermedad viral que se contagia entre humanos. La causa del brote africano es una subvariante del virus original, más contagiosa y grave, que puede expandirse por el resto de los países. Lo que a nosotros nos corresponde es prepararnos para detectar la posible llegada. Hemos hecho una declaración de alerta sanitaria que en este momento está en la Contraloría para disponer de todas
todas las medidas administrativas y de las capacidades en caso de detectar casos. Alerta sanitaria en Chile que permite disponer de recursos para mejorar la detección y el tratamiento. Hoy todas las regiones del país tienen capacidad para diagnosticar la viruela del mono. Es una enfermedad de fácil transmisión, pero por contacto estrecho. No tiene la transmisibilidad del COVID-19, por ejemplo, que es una transmisibilidad por vía aérea. En esta, en general, se requiere un contacto físico estrecho y estos son los casos que se han producido. Por contacto con las lesiones o secreciones de una persona infectada, también con objetos contaminados por el paciente. Los síntomas, cómo se manifiestan los primeros síntomas y la cura, más que nada. Fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, lesiones en la piel son los principales síntomas de esta enfermedad que se trata con medicamentos antivirales. Lo ve como algo que es más lejano, que nunca... No creo que esté tan lejano. La verdad es que tenemos que tener cuidado, ¿no? Es como el COVID. Hay que andar con cuidado, ¿no? Llamar a la prevención a todas las personas, a la prevención en el sentido de evitar las conductas de riesgo, particularmente cuando nos vamos acercando hacia la primavera, la fiesta del 18, que la gente viaja bastante. Tomar precauciones, sobre todo al viajar. En Chile también está disponible la vacuna que se aplica a grupos de riesgo como personas con VIH o que hayan estado en contacto con una persona enferma. Damos inicio a nuestro espacio de salud mental y esta vez vamos a abordar las crisis de pánico. ¿Qué son? ¿Cómo enfrentarlas? Esto y más lo resolvemos junto a la psicóloga Andrea Godoy, a quien pueden seguir en Instagram como ps_Andrea Godoy. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y acompañarte y hablar de un tema tan sensible. Sí, Andrea, partamos contando qué son las crisis de pánico. Yo creo que en general muchos de nosotros en la vida hemos sentido alguna vez algún síntoma de la crisis de pánico, que es justamente un episodio intenso de miedo súbito, repentino, que creo que me voy a morir, creo que me va a pasar algo. Y empieza una sumatoria de síntomas que hacen que yo me desespere y que piense lo peor. Y ahí palpitaciones, por ejemplo, sudoración, ¿cuáles son algunos Dentro de los síntomas tenemos temblores, palpitaciones, hormigueos en las manos, siento una opresión en el pecho, siento que me falta el aire, siento que parestesias es cuando empiezo a sentir como parálisis en cierta zona del cuerpo. Como hormigueos de los brazos. Claro, partimos por los hormigueos, pero también parestesias que ya se empiezan a quedar dormidas. Entonces se confunden a veces con otras patologías, por eso es tan importante hacer esa diferenciación, cuánto es la intensidad, cuántas veces quizás en el mes se repiten estos episodios. ¿Y por qué se producen? Mira, no está claro y definido el por qué, pero sí hay una combinación de factores ambientales, biológicos, psicológicos, que van a hacer que la persona, por supuesto, tenga más predisposición a presentar estos episodios. Por ejemplo, hay factores genéticos en donde la persona ya trae en sus genes ciertas condiciones que en la vida adulta o desde la adolescencia sí se pueden empezar a identificar. Por ejemplo, hipersensibilidades. Las personas sí logran ser más sensibles a ciertas situaciones y, por supuesto, vienen esta sintomatología más intensa. ¿Y a qué edad empiezan a afectar? Mira, en general nos puede dar a cualquier edad, sin embargo, aparece entre los 15 y los 35 años aprox, entre la adolescencia y la adultez temprana. Ya. Y básicamente va a depender, por supuesto, de cómo lo está viviendo la persona en estados, por ejemplo, de estrés, si tiene una buena calidad de vida en torno a estilos de vida más saludables. Por ejemplo, en la adolescencia, que nosotros vemos que es un cambio cíclico, biológico importante de los chicos, ellos tienen justamente cambios físicos, emocionales, psicológicos, y cualquier situación que ocurra en su ambiente puede ser muy intenso para ellos y los viven con esa intensidad. Y ahí empiezan a presentar sus primeros síntomas. Si ellos tienen alguna patología de base, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, por supuesto, puede venir asociado una crisis de pánico dentro del mismo trastorno. Ya. Y, por ejemplo, en la edad adulta tenemos grandes momentos. Por ejemplo, cuando yo ingreso a la universidad, cuando ingreso a un trabajo, cuando me cambio de casa, cuando tengo pérdidas importantes, por ejemplo, o cuando tengo hijos, el tiempo de crianza también puede generar impacto de crisis de pánico con toda esa sintomatología y a veces no sabemos de dónde viene. Bueno, a muchas personas también le ocurrió con la pandemia. Exacto, porque
miedo a que me voy a infectar, miedo a que me puedo morir. Y es un miedo irracional que no lo puedo manejar, que no lo puedo controlar, porque los pensamientos se apoderan de esta mente, ¿cierto? Y me llevan a una conducta disruptiva, y en ese momento cuesta poder tener ese control. ¿Y los niños más pequeños? Y los niños más pequeños, fíjate que puede costar un poco identificarlos, pero ahí ellos, siempre hemos escuchado, me duele la cabeza, me duele la guatita. Básicamente, si nosotros captamos que hay alguna sintomatología que ellos pueden verbalizar o demostrar, prestar atención a esas señales. Lo importante es la contención y poder, obviamente, llevarlo con el especialista respectivo para poder descartar. Ya, ahí, ¿cuándo acudimos a un especialista? Sí, importante tener claridad, si estos episodios se repiten muchas veces en el tiempo, por ejemplo, en un mes más de 2 veces, ¿ya? Si la intensidad no me deja tener una vida cotidiana lo más normal posible, es decir, irrumpe en mi trabajo, en mi dormir, por ejemplo, no sé si ha oído cuando la gente no puede salir a la calle. ¿Qué le pasó en pandemia? No puedo salir a la calle, no puedo estar con mucha gente. Entonces, desde una crisis de pánico con un cuadro de síntomas, no podemos pasar a un trastorno de pánico, que son etapas más avanzadas, y de ahí a una agorafobia. Entonces, de base tenemos un tema ansioso que hay que trabajar, poder acompañar, y tenemos diversos tipos de tratamiento para poder ayudar a las personas. Ya. Brevemente, para ir cerrando, ¿qué hacemos si estamos frente a esto? Bueno, si existe eso y si yo siento que puedo manejarlo, aplicar técnicas, por ejemplo, de respiración consciente, inhalo en 4 tiempos, mantengo en 4 y exhalo en 4. O, por ejemplo, técnicas de relajación que yo pueda controlar, desde los pies hasta arriba, estando recostado en la cama. Cambiar el foco. Ocuparme de otra actividad, cosa que yo cambie mi pensamiento. Y desde los especialistas, la psicoterapia te va a ayudar desde la terapia cognitivo-conductual, en donde vamos a identificar el problema y cambiar los pensamientos. Nosotros ocupamos mantras, por ejemplo, no me pasa nada, estoy bien, no estoy en peligro. O con los médicos especialistas, que ellos puedan dejarnos algún esquema farmacológico, por ejemplo, antidepresivos, ansiolíticos, para poder manejar sobre todo los episodios más de crisis. Muchos pacientes llegan a urgencia pensando que tienen un infarto y no necesariamente son patologías más complejas. En urgencia lo que van a hacer va a ser descartar y van a aplicar baterías de exámenes. Bueno, pero lo importante en esos casos es consultar a los especialistas. De todas maneras, sí. Muchísimas gracias a Andrea Godoy, psicóloga clínica, por haber estado nuevamente acá en Vida y Salud. Gracias. Bueno, y así terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud. Y siga las pantallas de T3 en vivo. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien.